¿Qué tal, estudiantes del quinto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán para continuar con las clases en el área de ciencia y tecnología, experiencia de aprendizaje número 4. Trabajo número 12 que estamos realizando, estudiantes, correspondiente a la semana 13. El tema es Comprendemos la medicina tradicional a la luz de la ciencia, parte 2. Recuerden que la semana pasada también hemos trabajado este tema y hoy vamos a terminarlo. La competencia, estudiantes. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito de esta sesión, estudiantes, es que ustedes empleen el conocimiento científico para explicar algunos casos de cómo funciona la medicina tradicional y también vamos a conocer sus beneficios. Muy bien, estudiantes. Recordemos lo que aprendimos en la clase anterior. En la clase anterior hemos hablado sobre la fitoterapia. También hemos hablado por qué es importante la fitoterapia. Recuerden que la fitoterapia es utilizada para designar la utilización de plantas medicinales con fines terapéuticos. Y justamente aquí menciona, es una terapia complementaria. Justamente eso es lo que vamos a ver hoy día, estudiantes. Exactamente a qué se refiere con complementaria y también con convencional. También hemos hablado, estudiantes, sobre las propiedades de la muña. Y exactamente qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud con referencia a la medicina tradicional. Todo eso hemos hablado en la clase anterior, estudiantes. Y hoy vamos a continuar hablando sobre la medicina tradicional. La primera pregunta es, ¿qué es la medicina tradicional? ¿Y tendrá relación con la fitoterapia, estudiantes? Ustedes van a argumentar su respuesta. Primero, vamos a definir qué es la medicina tradicional y vamos a recordar qué es la fitoterapia. La medicina tradicional, estudiantes, definido por la Organización Mundial de la Salud, menciona que la medicina tradicional como prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias incorporan medicinas basadas en plantas, también animales, minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir enfermedades. Todo eso trata la medicina tradicional, estudiantes. Y observemos aquí, menciona, incorpora medicinas basadas en plantas. Recuerden que la pregunta es, ¿tendrá relación con la fitoterapia? Ya estamos viendo que hay una relación, ¿verdad? Ahora definimos qué es fitoterapia. Es una terapia complementaria que utiliza plantas o partes de ellas, donde el empirismo de la medicina tradicional se transforma en fundamento científico. Entonces, estudiantes, estamos hablando que la fitoterapia utiliza ciertas plantas o partes de ciertas plantas para un uso medicinal, ¿verdad? Entonces, la pregunta que ustedes van a responder, estudiantes, es si tendrá relación la fitoterapia con la medicina tradicional. Ustedes van a escribir su respuesta. Exactamente cuál es esa relación, estudiantes, después ya de haber conocido la definición de medicina tradicional y la definición de fitoterapia. Un concepto más de medicina tradicional, estudiantes. Es el conjunto de saberes en torno a la salud y enfermedades que los pueblos originarios han acopiado y organizado a lo largo de su historia. Conocimientos que se han ido transmitiendo de generación en generación. Muy bien, estudiantes, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué a la medicina tradicional, o también llamada autóctona, se le pone a pruebas en diferentes laboratorios, estudiantes? Opine sobre la importancia de estas pruebas. ¿Será importante que lo sometan a pruebas, estudiantes? Primero vamos a responder por qué a la medicina tradicional o autóctona se le pone a pruebas en diferentes laboratorios. Se le pone a pruebas en laboratorios siguiendo el método científico para validar o descartar el uso popular. De esta forma, organizaciones e instituciones mundiales se han ocupado de este aspecto y divulgan sus resultados para asegurar el correcto uso, eficacia y seguridad de los recursos medicinales de las diferentes plantas, estudiantes. Es por eso que es importante que a la medicina tradicional se le ponga pruebas.
porque exactamente nosotros no sabemos qué componentes tiene esa planta y si realmente nos va a aliviar o curar de ciertas enfermedades. Es por eso que es necesario ponerse a pruebas en diferentes laboratorios para conocer esos componentes. Muy bien, estudiantes, después de haber escuchado exactamente esta respuesta, ustedes van a opinar sobre esto. Recuerden que ustedes van a opinar sobre la importancia de estas pruebas que se le dan a la medicina tradicional, con referencia a las plantas que se usan. Muy bien, estudiantes, seguimos. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre la medicina tradicional y la medicina convencional? Nosotros ya sabemos exactamente qué es la medicina tradicional. Ahora vamos a conocer a qué nos referimos con medicina convencional. Es un sistema por el cual los médicos y otros profesionales de la atención de la salud, por ejemplo, enfermeros, farmacéuticos y terapeutas, tratan los diferentes síntomas y enfermedades por medio de medicamentos, radiación o cirugía. También se llama biomedicina. La medicina convencional utiliza técnicas y tratamientos estandarizados con medicamentos científicamente probados. Es decir, estudiantes, nosotros hacemos uso de la medicina convencional cuando vamos a hospitales, a postas, a clínicas. Ustedes, estudiantes, van a colocar las diferencias entre ellos. Por ejemplo, una diferencia es que en la medicina tradicional, en la mayoría de casos, no son, o la mayoría de casos son usados sin ninguna comprobación científica, ¿verdad? Y en cambio, en la medicina convencional, son usados después de haber sido comprobados científicamente. Recordemos que en la medicina tradicional son los conocimientos, ¿verdad?, que han adquirido nuestros antepasados, y esos conocimientos sobre ciertas plantas medicinales lo han ido pasando de generación en generación. Ahí va una diferencia, estudiantes. ¿Qué otras diferencias se encuentran en la medicina tradicional y convencional? Colocan como respuesta. Seguimos, estudiantes. ¿Consideras a la fitoterapia una medicina alternativa o complementaria? Argumenta con tus propias palabras. Primero, estudiantes, vamos a conocer a qué se refiere con medicina alternativa y a qué se refiere con medicina complementaria. ¿Qué es la medicina alternativa, estudiantes? Es el término que designa los diversos procedimientos o terapias empleados con el fin de curar a las personas que no pertenecen al campo de la medicina convencional y que carecen de denominador común. Estudiantes, si no pertenece al campo de la medicina convencional, entonces quiere decir que la medicina alternativa podría ser la medicina tradicional, ¿verdad? La fitoterapia, por ejemplo. El término medicina alternativa se utiliza para describir terapéuticamente que no se incluyen en el aprendizaje de la medicina convencional, no está dentro de la medicina convencional, como la acupuntura, el masaje terapéutico y las plantas medicinales. Las personas suelen considerar este tipo de terapias como ajenas a la medicina. Por eso reciben el nombre de alternativas. Recuerden eso. Ahora vamos a ver a qué se refiere con medicina complementaria. Cuando muchos pacientes y profesionales de la medicina utilizan los tratamientos alternativos junto con las terapias convencionales. Esto se conoce como medicina complementaria. ¿Qué quiere decir esto, estudiantes? Que la medicina complementaria va a utilizar la medicina convencional más la medicina alternativa. A eso llamamos medicina complementaria. En cambio, la medicina alternativa está fuera de la medicina convencional, por separado. Podemos leer este texto, estudiantes. Tanto la medicina alternativa como la complementaria utilizan los mismos tipos de remedios para tratar un problema de salud. La diferencia es que la medicina alternativa a menudo se aplica en vez de las técnicas de medicina convencional. La medicina complementaria se utiliza además de la medicina convencional, no la sustituye. ¿Qué quiere decir esto, estudiantes? Que la medicina alternativa no se mezcla con la medicina convencional. En cambio, la medicina complementaria utiliza a ambas. A la medicina alternativa, que podría ser la medicina tradicional, y a la vez la medicina convencional.
Entonces, estudiantes, ustedes van a colocar su respuesta. Si consideras tú a la fitoterapia como una medicina alternativa o una medicina complementaria. Es decir, una medicina alternativa que no va a la par con la medicina convencional, que va muy separado, o tú lo consideras como una medicina complementaria, que la medicina tradicional puede ir a la par, juntos se complementan con la medicina convencional. Colocan su opinión, estudiantes, su respuesta. Escribir los beneficios o usos de las siguientes plantas medicinales, estudiantes. Beneficios, recuerden. Aquí podemos mencionar a las siguientes plantas medicinales: el romero, la menta, manzanilla, llantén, ruda, aloe vera. Y hemos puesto como ejemplo romero. En la ficha que se les ha entregado están todas las indicaciones, estudiantes, todas las plantas que hemos mencionado. Van a colocar las propiedades que tiene cada planta medicinal y el uso exacto que se les da. Los más importantes, estudiantes. Por ejemplo, observamos el romero, estudiantes, propiedades y usos. ¿Cuáles son las propiedades? Es antiespasmódico, antiséptico, antiinflamatorio y favorece la digestión. ¿Exactamente a qué se refiere con antiespasmódico y antiséptico, estudiantes? Aquí hemos colocado un pequeño cuadro donde podemos conocer exactamente estas palabras nuevas. ¿Qué significan? Antiespasmódico, estudiantes, previenen o interrumpen el espasmo o contracción de los diferentes músculos, como también contracturas o calambres. Gracias a romero. ¿Qué otra propiedad tiene romero? Antiséptico. Son sustancias antimicrobiánicas. Reduce la posibilidad de la infección, sepsis o putrefacción. Eso también hace romero, estudiantes. Y otras propiedades: antiinflamatorio y también favorece la digestión. Aquí también podemos encontrar, estudiantes, otros términos como carminativo, emenagogo, que vamos a encontrar en otras plantas. Carminativo, estudiantes, que favorece la expulsión de los gases del tubo digestivo, cuando los bebés tienen gases, ¿verdad? Emenagogo, estudiantes, que provoca o favorece la menstruación. Ustedes van a colocar las propiedades de cada una de estas plantas y el uso. Por ejemplo, el uso de romero. ¿Qué dice aquí, estudiantes? Lo más principal: su uso es para los cólicos, para trastornos hepáticos y menstruales y dolores reumáticos y musculares. Van a leer el afiche, estudiantes, el texto que se les ha enviado, y van a colocar las propiedades y uso de todas estas plantas para conocer, estudiantes, exactamente cuáles son los beneficios que nos dan estas plantas que tenemos en casa, estudiantes, o que son fáciles de adquirir en el mercado. Seguimos. Conocemos las precauciones en el uso de algunas plantas. ¿Y por qué es importante conocer esta información? ¿Por qué separado y con tilde, estudiantes? Muy bien. Plantas medicinales, estudiantes: la borraja, el romero, menta y boldo. Se han puesto 4 como ejemplo. Precauciones. Vamos a poner como ejemplo el romero en este caso, estudiantes. ¿Cuáles son las precauciones en la administración de romero? Dice: no administrar durante el embarazo. O sea, las mujeres que están en gestación no deben administrarse romero. Y también en pacientes con colitis y afecciones prostáticas. Colitis se refiere, estudiantes, a problemas en el colon. Vamos a buscar también la borraja, estudiantes. ¿Cuáles son las precauciones en la borraja, al administrar esta planta llamada borraja? Menciona: no administrar por periodos prolongados. Y tampoco infusiones muy concentradas durante el embarazo, y también a las personas que tengan enfermedades hepáticas. Esas son las precauciones. Van a buscar las precauciones de las 4 plantas, estudiantes, y de forma general van a colocar por qué es importante conocer toda esta información, ¿verdad? No es solo administrarse una planta, estudiantes. Recuerda que siempre va a haber precauciones. Debemos de conocer estas precauciones. Seguimos, estudiantes. Y por último, escribe un argumento a favor o en contra del uso de plantas como parte de la medicina tradicional. ¿Estás a favor, estudiantes? ¿Estás en contra? Entonces, ustedes, estudiantes, van a colocar su opinión. O también pueden colocar los pros y los contras, ¿verdad? Muy bien, estudiantes, esto sería todo
por la clase de hoy y conmigo nos estaremos viendo en la siguiente semana. Cuídense.